Son las 10:23 de la mañana y este es el momento en ponernos en contacto con una amiga colaboradora ya de este programa, Idoia Larrañaga, de Educadores por la Verdad. Hola, Idoia, egunon. Egunon. Hola, Egunon. Hola. ¿Qué tal estáis? Bueno, ahora nos ponemos en la situación en la que empezamos de nuevo, otra vez más, a correr el riesgo de que nos llamen conspiranoicos, antivacunas y ultras. ¿Estás de acuerdo en aceptar esta terminología en este riesgo? Yo no la voy a aceptar porque la cuestión es ir a por la vida, a por la salud y a por la verdad. Todos los contras me sobran demasiado. Sí, esto es... Pero entiendo que quieran meter en algún cajón todo lo que salga de la línea general, ¿verdad? Esta es la estrategia y nosotros lo que venimos promulgando ya durante todos estos días, hace ya bastantes domingos, es aportar otros datos además de los que se están diciendo. En algunos casos yo he escuchado a otras personas mucho más cualificadas que nosotros el declarar abiertamente, públicamente, que esto que está ocurriendo es terrorismo informativo. ¿Qué opináis los educadores por la verdad de esta aseveración? Totalmente de acuerdo. En lo que se basa ahora mismo la nueva normativa en educación es lo que se ha presentado a nivel sanitario en este escenario del COVID, y vemos que lo que son casos reales, que es a lo que nos tendríamos que cernir, casos reales, pues ya llevan meses teniendo unos pocos, como una curva muy baja, casi a ras del suelo, 5, 3 personas en UCI, 0, 1, en todo lo que es comunidades estatales de España. Entonces, realmente, cuando nos están hablando de rebrote, no es verdad. Un rebrote tendría que haber casos, hospitalizaciones, UCIs, y cuando nos hablan de rebrotes son PCRs positivos. Sabemos que han hecho cada vez más PCRs positivos con más posibilidad que estos test den positivo porque sabemos de su ineficacia, y esto genera un escenario de permanente alerta en el que parece que nunca vamos a salir de este agujero de lo que nos han contado. Fíjate qué diferencia hay y qué responsabilidad tenemos también los medios de comunicación, ¿por qué no decirlo también el periodista, el locutor, el que habla por la radio, en el énfasis, el tono que tiene a la hora de dar una noticia? No es lo mismo decirlo, 20 contagiados en una discoteca en Durango, por decir el caso, que no, esto no es una noticia real, sí, a que yo diga 20 contagiados en una discoteca repleta de gente en Durango sin mascarillas. O sea, hay antes hemos contado dos casos. En el Gara el titular hacía referencia a la atención primaria que se está manifestando por la falta de recursos y de recortes, sí, por el exilio. Y claro, daban a entender como que era por esta pandemia y eso. Digo pandemia también aposta porque voy a unir también, pues se refería a unas quejas de hace años. Y en todos los periódicos hemos visto cómo le llaman pandemia en todos lados. Cuando no estamos... ya viene, la crisis sanitaria viene de hace tiempo, y esto claramente es una epidemia como la que tenemos todos los años, con unos extras bastante marcados, con diferenciaciones, eso está claro, pero no repercute a pandemia. Esta pandemia fue una definición que en el 2009 la propia OMS cambió, y por lo tanto ahora no hace falta que haya una alta tasa de mortalidad, como se ha entendido en epidemiología, en materia médica desde siempre. Pandemia ahora solamente es que cruce fronteras. Y tenemos también una nueva definición, que son los asintomáticos, nunca antes escuchado, que son personas que no tienen síntomas, no tienen clínica, por lo tanto son personas sanas. Cuando estamos hablando de asintomáticas, estamos hablando de personas sanas y estamos aislando a personas sanas. Y en base a esta gestión de nueva definición de asintomáticos, estamos cerrando espacios y habilitando normas totalmente fuera de lugar. Fíjate, Idoia, que hace un momentito contábamos precisamente eso, un médico que no quiere darse a conocer porque tiene miedo, dicho así, tiene miedo a que le hagan una suspensión de empleo y sueldo, y entonces nos decía, una persona asintomática no es un enfermo.
lo decía así, o sea, pero vamos, como médico. Pero van más allá, porque también salen el terrorismo mediático que leíamos la semana pasada, era asintomáticos súper contagiadores, la nueva amenaza en Euskadi. Bueno, en fin. Eso es. No estamos... Pero eso, perdonadme que apunte una cosa, es que nos estamos olvidando de toda la base de la microbiología. Nosotros estamos inmersos en un mar de bacterias, virus, protozoos y hongos. Es un medio en el que habitamos, como lo tenemos en cada mililitro de agua de mar y toda la tierra. El aire está plagado de microorganismos y vivimos a través de ellos y vamos colonizando nuevos. Entonces, que tengamos referencia de que tengamos un microorganismo, para nada nos instala en un cuadro de enfermedad. Entonces, lo que están haciendo ahora no tiene ni pies ni cabeza desde lo que sabemos, desde la microbiología y la medicina y de todos los aspectos de salud. Decía un tuit en uno de estos, las redes sociales, ¿qué está pasando que no estamos escuchando los famosos anuncios de vuelta al cole? ¿Qué miedo hay? ¿Qué pasa? ¿Qué sospechas tenemos, Idoia? Claro, es que lo que pasa es que en este escenario que estamos poniendo sobre la mesa es que los vamos a directamente a los niños y adolescentes, los vamos a meter en una situación de alarma y de una situación de normas muy graves, de distanciamiento, de mascarillas, tendrán que caminar por la derecha, y una cuestión que es también totalmente fuera de cualquier lógica, que es que si una persona tiene unas décimas, van a mandar a casa tanto a él como a toda su clase. Entonces, cualquier profesor, cualquier padre que escuche esto se le tiene que mover la tripa, porque los niños en su proceso de crecimiento y evolución tienen enfermedades. Claro. y manifiestan ciertas décimas o cierta tos, o sabemos toda que la adaptación de invierno es más dura y tenemos más procesos, como siempre pasa en las epidemias gripales de invierno. Entonces, con esta situación estamos realmente cambiando la sociedad desde un aspecto de control y sumisión que realmente, como digo, no es sanitario. Fíjate, Idoia, es muy preocupante lo que les estamos haciendo. Les estamos privando de su contacto con sus amigos, de su cercanía, y les estamos llevando cada vez más a que estudien delante de una pantalla, que hagan vida virtual, tanto para sus profesores y como también sus amistades, que los lleven por ahí. Entonces, ¿cuál es la sociedad que estamos planteando a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, a partir de esto que históricamente está marcando gravemente la sociedad? Todos los años, en septiembre, hemos escuchado a todos los aitás y las amachus decir, claro, ahora ya ha ido el niño al colegio, y empieza con los catarros y las gripes por el contagio que había entre los niños, fruto del propio crecimiento de los niños. Claro, y que el niño se tiene que adaptar, tiene que tomar lugar. Normalmente separarse de los padres no es algo gustoso, aunque lo hacen de la mejor manera. Aparecen emociones como tristeza, frustración y por lo tanto sintomatologías de mocos, de sentirse pequeñitos, y cogen fuerza, y es un proceso de todos los años, que se tienen que valer por sí mismos en un espacio que no están los referentes de la mamá y papá, y están todos con los mocos colgando, la mitad. Sí. Y no pasa nada, no ha pasado nunca nada. Y oye, yo te quería preguntar, hablando del qué sociedad estamos planteando para los niños, pero ¿desde dónde viene esto? Porque no se ven muchas noticias acerca de los planes con los niños, ¿no? Se ven pues algunos artículos, pero no están entrando mucho en detalle, acercándose ya a septiembre. No, bueno, esto parece ser normativa de la administración, de los gobiernos, y por aquí pues del gobierno vasco, que es como ha ido toda la todas las normas del confinamiento instaladas, también a nivel social. Claro, me explico un poquito mejor. Es que, claro, hablando con la gente no sabe cómo tiene que llevar a su hijo al colegio ni cómo va a entrar dentro de un mes. Claro. A eso me refería. Claro,
todavía. Bueno, los propios profesores saben, porque en los claustros sí han tenido, antes del cierre para vacaciones, han tenido sus reuniones y les han mostrado 3 posibles escenarios, en el que el primero es en clase, pero con las medidas de mascarilla, distanciamiento, filas indias por la derecha y toda esta cuestión, y va a haber medida de termómetro, o sea, de temperatura y PCR si hace falta, no sé qué. El otro es que sea una escuela mixta, entre una parte en casa y otra en casa por online y otra en clase, y ahí veríamos cuál es el criterio de la administración para saber separar y cómo separar y quiénes dejar en clase y quiénes llevar a casa, que me parece una situación también muy curiosa en cómo se llevaría esto. Y la tercera sería que las clases fueran totalmente en casa. Sí. Entonces, lo que ha sido en el confinamiento un escenario bastante precario, pues puede repetirse y además alargarse con padres que hacen teletrabajo y con hijos que estudian 7 horas, con las clases con los profesores y tienen otros 3 de deberes, y pues ya me dirás cuál va a ser la comunicación familiar, el estrés que conlleva todo esto, claro. y cómo y a dónde están las instituciones para que digan que esto es una barbaridad. Ya os digo, teniendo en cuenta que a casos concretos, y esto en el Ministerio de Salud de España lo podéis ver, cómo está la curva de los casos que se nombran de COVID. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza. No hay rebrote, porque rebrote, no es que el PCR salga positivo, sino que hubiera tanto pacientes o muertes. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza. Idoia, hay un escenario que has contado tú que a mí me parece aterrador, no sé, como Haitite, como Haitite, ya lo digo. O sea, los niños en el colegio, unos por la derecha para ir a no sé dónde, los PCRs aislados con mamparas, etcétera, etcétera. Vamos a ver, esto forma parte de una educación que están creciendo unos niños aterrorizados, viendo enemigos en sus propios compañeros, con miedo. Están creciendo con el miedo. Y cuando no existe, según estamos viendo por todas las informaciones que recibimos de aquí y del resto del mundo, de científicos, no existe razón proporcional para que esto sea así y sea distinto de la educación de hace 1 año o 2. Por supuesto, o sea, nos han hecho creer, y la imagen que venden cuando nos obligan a usar mascarilla es que nos hemos convertido en armas biológicas, en las que atacamos y podemos ser atacados. Entonces estamos generando una imagen social realmente feroz. Tengamos en cuenta que la OMS no obliga la mascarilla y que España es el único país dentro de Europa que tiene obligatoriedad de uso de mascarillas tanto en espacios externos como internos. En ningún otro país lo usan de la forma que usamos en España, que es en todos los sitios. La mayoría de ellos, la mayoría de los países lo usan en espacios interiores como transportes o centros comerciales o así, pero todos los exteriores son libres, y en algunos países, en otros cuantos, pues está totalmente desaconsejado porque se ve que sanitariamente es perjudicial. Entonces, imaginaros qué escenario tenemos en España. Claro, que por eso te iba a preguntar, ¿qué podemos opinar de unas autoridades, de unos gobiernos que están siendo cómplices de todo esto? Bueno, eso me queda grande porque pedir responsabilidades tendrían que hacer cuerpos capacitados para eso, pero está claro que los gobiernos han hecho la toma de decisión de una forma muy personal y a cuenta de unos intereses, y bueno, pues en un sentido no nos debe extrañar, porque España ha sido siempre, dentro de la Unión Europea, el lugar de conejillo de indias, el espacio donde se han administrado alimentos sintéticos, alimentos aditivos y demás compuestos que en otros países los han rechazado, han venido aquí a hacer algunas pruebas, y también ha pasado así con fármacos, vacunas. Entonces, España siempre ha tenido contratos
en base a dinero para que esto pueda ser así. Estamos en el mismo escenario, pero ahora con un escenario pues un poco más gordo, ¿verdad? Idoia, va a haber una concentración el día 13 frente a la Universidad de Oñati. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los planes que tenéis en Educadores por la Verdad? Bueno, pues este va a ser el día 13, jueves día 13 de agosto. Va a ser el segundo encuentro de Educadores por la Verdad, después de ese primero que hicimos hace 2 semanas y que estamos con mucha alegría de lo que se juntó en ese primer encuentro. Se formaron 6 líneas de trabajo, 6 grupos de trabajo, y desde ahí estamos viendo cómo evolucionar en este segundo. Seguramente vamos a duplicarnos porque la gente está escuchando sobre este encuentro de educadores. Se puede ver en YouTube, perdona, para decirlo, que lo pueden encontrar en YouTube, buscando por Génesis Micelio Universal o poniendo Educadores por la Verdad. Salen, eso es. Tienen todos los vídeos, testimonios, está muy bien. El programa pasado también, colgaremos este. Eso es. Pues decirle a todo el mundo que están invitados, sean padres, sean abuelos, sean educadores desde primaria o infantil, hasta universidades, y aunque no lo sean, como parte de la sociedad que entiende la gravedad de la situación y la repercusión que puede tener esto en la educación de los niños y las próximas generaciones. La sociedad que vamos a ir creando en base a este paradigma que se le presenta. Entonces, invitados a todos enfrente de la Universidad de Oñati a las 11 de la mañana el jueves 13 de agosto. Es importantísimo esto, una sociedad que no condena estas cosas, no es víctima, es cómplice. Así que yo creo que somos todos los ciudadanos los que tenemos que ponernos en marcha para pedir responsabilidades, como está ocurriendo. Por hacerte responsable de tu vida, claro. Y de lo que pasa con tu ser. Claro, hablamos del futuro. Y en el futuro seguro que yo no estaré, pero mis hijos y mis nietos sí. Así que... Sí. Y alguien tiene que hacer algo por ellos. Así es. Así que hagámoslo entre todos. Seguiremos hablando, Idoia Larrañaga. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos en esta mañana de domingo, que yo no sé si tenías intención de ir a la playa, pero no, te hemos robado el tiempo. No, iba a ser día de descanso, pero igualmente un placer estar con vosotros. Hasta muy pronto, Idoia. Eskerrik asko zuri. Agur. Igualmente, agur. Eskerrik asko, agur.